¿Qué están haciendo esas medusas? Holy shit, ¿qué están haciendo? Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien. Hoy vamos a pegar un pequeño vistazo a Smoke and Sacrifice, un juego de mundo abierto, supervivencia, crafting, está bastante guapo. Y así comienza directamente una vez que ingresamos al juego, ya estamos jugando prácticamente, tiene su historia y ahora vamos a ver qué le depara a nuestro personaje. Sachi, ¿no oyes las campanas? Es el momento de terminar por hoy. ¿Quieres ver a tu hijo antes de su hora del ritual? Claro que quiero, pero... Ese es el espíritu, vamos, de vuelta a la aldea. No puedo esperar. Ok, el ritual de su hijo. Encuentra tu casa. Me imagino que hay que seguir el llanto. Cada vez lo estoy escuchando más fuerte. Ah, ya está el bebé, lo llegué a ver. El juguete favorito del Lío. Supongo que ya no lo necesita. ¿Por qué no? Ahí estás. ¿Has dormido bien? Claro que sí. Oh, Lío. Sé que es lo mejor, pero no sé cómo voy a hacer esto. ¿Y por qué estás llorando? ¿Va a pasar algo con el niño? Así está mejor, ¿verdad, pequeño? No llorarías tanto si supieras la dicha que te espera esta noche. Sachi, el padre Telemac está esperándote junto al árbol solar. Ok, este tipo sacerdote. Están muy chulos los diseños. Me parece que está hecho a mano los dibujos, ¿eh? Ah, ¿estás lista para comenzar el ritual? Bien. Pediré al padre Smoke que convoque a la congregación. Algo va a pasar con el niño, ¿no? ¿Y ahora? ¿Lista, Sachi? Muy bien, entonces empecemos. Una vez más nos reunimos al calor del árbol solar. Una vez más le honramos con el ritual del primogénito. Ok, ¿que van a sacrificar al niño? Mientras su día se desvanece una vez más en la noche, le rogamos poder permanecer siempre dentro de tu mirada, que nunca parpadees. Que nuestro sacrificio sea aceptado y continúen tus bendiciones. Sachi, madre de un niño sin nombre, te presenta en humildad y te lo entrega con gratitud, devoción y amor. Sachi, cuando estés lista, coloca al niño sobre el altar. Holy shit. A ver, de un niño sin nombre, ¿no? Porque ella lo llamó Lío, ¿no? ¿Y ahora? Lo siento, pequeño. Holy shit. ¿Y esto? ¿Y desapareció? What the fuck? El sacrificio ha sido aceptado. El ciclo del sol continúa. Mediante el regalo de este niño sin nombre profesamos nuestra fe. Gran árbol solar, que tu misericordia, bendiciones nos imbuyan profundamente. Sabían que tu nombre era Lío. ¿No te podrían haber dado al menos eso? Holy shit, ¿y ahora? Ya el niño de sacrificio. A ver, como obligada, ¿no? Sachi, por aquí. ¿Y este? ¿Quién eres? ¿Por qué no te he visto nunca antes?
¿Que nunca me has visto? Bah, yo te recuerdo muy bien. Te veía en los hombres de tu papá cuando eras una cría. He comerciado en esta aldea más tiempo. He comerciado en esta aldea más tiempo del que tú has vivido, chica. Simplemente me gusta viajar de vez en cuando. ¿Viajar? Pero si allá afuera no hay nada, ¿cómo has sobrevivido? Los pulgosos se apañan, ¿no? Pero eso es irrelevante. He estado fuera demasiado tiempo, han cambiado muchas cosas. Sin embargo, todo sigue igual. Los niños han crecido y otra generación más ha partido con melancolía. No, está bien llorar. Querida, le diste un nombre, ¿verdad? Lío, lo llamé Lío. No es que les importara. Lío, es un buen nombre. Un nombre pequeño para un pequeño que no crecerá nunca. Venga, venga. No soy muy de hacer regalos, pero toma este colgante. Es muy valioso, pues iluminará tu camino en la oscuridad de vez en cuando. Deposita en él tu amor de madre y úsalo para recordar a Lío. Pero guarda silencio, vienen los sacerdotes. Ha ido bien. Smoke pensó que podría crear problemas. Nunca se sabe cómo reaccionarán, ¿eh? ¿Crees que el niño prosperará allí abajo? Parecía algo enfermo. Allí abajo. Ok, lo mandan a otro sitio. Eso espero. No podemos permitirnos perder demasiados. Pero hablan como si Lío aún... ¿Dónde te has ido? Los profanos no pueden permanecer en el templo por la noche. Deberías estar en casa, metida en la cama. Vuelve a la aldea, por favor. Ok, lo llevan a otro sitio, pero la pregunta es... ¿para qué? Sí entiendo el tema 7 años más tarde. 7 años más tarde. ¿Vas a buscar a tu hijo 7 años más tarde, mujer? Sachi, ¿no oyen las campanas? Es el momento de terminar por hoy. Aún parece un poco temprano. ¿Ya hemos hecho un día completo? Espera, ¿qué ocurre? ¿Qué acaba de pasar? Era de día y ahora es de noche. ¿El árbol solar nos ha abandonado? ¿El árbol solar llama a estas cosas con luces? ¿En serio? ¿Y ahora? ¿Qué está pasando? Está todo más oscuro. Ayuda, que suene la alarma. Los pulgosos están atacando la aldea. Pulgosos deben de haber notado que el árbol solar tiene problemas. Sachi, ¿has visto al padre Telemac o al padre Smoke? Nadie sabe dónde están ni qué hacer. Intento organizar una línea de defensa y punto. Voy a ver si puedo encontrarlos. Si están en algún sitio seguro que es en el templo. Evita a los pulgosos y dirígete al noreste. Ok, los pulgosos. Ok, esta pequeña aldea está rodeada... ¿Esto qué es lo que es? Jack. Está rodeada de enemigos. Y por estos artefactos... What the fuck. Estos son los pulgosos. Mira lo gigantes que son. Eso te da y te revienta, loco. Y con estos aparatos que le dicen árbol de luz solar, lo que sea, se alejan. Pero ahora como está defectuoso, están atacando la aldea. Y los locos estos piensan que sacrificando a los niños eso nunca va a pasar. Wow, tranqui, loco. Acá está este de nuevo. Hola de nuevo, Sachi. Hacía mucho que no nos veíamos. ¿Otra vez tú? ¿Te gusta aparecer de la nada? ¿Has visto a los sumos sacerdotes? Nos están atacando. Ya me he percatado. Como de costumbre no puedo llegar en mejor momento. Para responder a tu pregunta, el templo está vacío. Ni un sacerdote a la vista. Un buen momento para meter las narices si tienes curiosidad. Puede que no encuentres ayuda, pero puedes que te topes con un secreto o dos, ¿verdad? Pero si no están en el templo, ¿dónde están? Ah, eso es lo curioso, ¿verdad? ¿Sabes que el ritual del primogénito no es todo lo que parece? Hoy finalmente tienes la oportunidad de descubrir más. Tal vez sea la oportunidad de encontrar a tu hijo de nuevo, quién sabe. Una persona sabia está preparada para cualquier cosa. Pero no sé, ¿podría estar vivo después de tanto tiempo? Supongo que si hay alguna oportunidad tengo que aprovecharla. Primero deja que vaya a mi santuario a coger
Y coja el oso de... Ah, el oso ese que ya no necesitaba, ¿cierto? No sé si Lío se acordaría de él. Pero por si acaso. Por favor, ten cuidado con los pulgosos. Ok, tengo que ir evitando estos bichos gigantes. A buscar el oso. ¡Wow! Ok, te congelás con esto. Ok, la aldea está rodeada de hielo o algo así. Bueno, tranquilo, loco. ¿Puedo esquivar de alguna forma? No. ¿Puedo pegar algo? No. Nada. La casa era... Por aquí estaba, ¿no? No, esta no era. Esta, acá está el oso. Pero hay uno muy cerca. A ver, seguime, loco, seguime. Seguime. Parece un perfito. Están muy guapos los diseños, me gusta. Ahí, entretenete con ella. Nosotros, mientras tanto, acá está el oso. Era el favorito de Lío. Es reconfortante tenerlo por alguna razón. Wow, vámonos. Ok, la aldea está rodeada de hielo. Por eso no se pueden escapar. Y estos árboles que dan un poco de luz y calor, se ve, es lo que nos mantiene con vida. Y ahora vamos a entrar a ese lugar donde mandan a los bebés, me imagino. Vamos a meter las narices y vamos a ver realmente para qué si... A ver, no sé si lo vamos a descubrir hoy mismo, pero... Mi colgante, ¿qué está pasando? Vamos a descubrir el secreto por qué mandan a los bebés a otro sitio. Decía los sacerdotes ahí abajo. Estamos como en un pantano o algo así. Smoke and Sacrifice. Y aquí comienza realmente, ¿no? Tenemos un reloj. Me imagino que esto es día y esto es la noche. A la noche se debe poner jodido. Todo es roca a mi alrededor y también sobre mí. ¿Estoy bajo tierra? Se parece a uno de los pantanos de los viejos libros de fotografías. Quizás haya alguien por aquí que pueda decirme dónde estoy. ¿Quieres guardar? Por supuesto, guardado con éxito. A partir de ahora puedes guardar tu progreso acudiendo a un terminal, ok, a una de estas cosas. Puedes ver tus registros con la Q. Habla con los lugareños para saber más acerca de este extraño lugar. Ahora podemos dar golpes. Piel de puerco. ¿Ese es un lugareño o un enemigo? La pregunta es, si llega la noche, ¿tenemos problemas? Puedes atacar con el botón derecho y espacio con esquivar, ok. Este sí es un enemigo. Wow. A ver, no tenemos arma, obvio. Pero a ver qué materia me da. Vamos. Morite, medusa asquerosa. Cuero. ¿Qué dice? Decía zarcillo, no sé de qué. Acá necesitamos una llave. Tenemos una llave. Venga. ¿La puedo usar? Ok. Fichas Drean. Una ficha de metal se puede usar como monedas en ciertos lugares. Comida y más cuero. Ok. Eso sí, no sé si tenemos algún lugar para dejar los objetos, porque estoy viendo que tenemos bastante limitado el espacio. ¿Puedo agarrar estos bichos de alguna forma? No, ¿no? Uy, se ve que hay un montón de materiales. Ok, estamos en un pantano bajo tierra. Hay que... A ver, voy a hablar con un lugareño. A ver qué dice. Había uno por acá, este. No eres como nosotros, qué extraño. ¿Un espejismo de humo? ¿De humo? ¿Cómo sobrevivirás a las horas de humo sin máscara ni linterna? Ok, no es noche, son horas de humo. Necesitamos una máscara o una linterna. Deberías darte prisa y capturar una mosca linterna. ¿Qué? ¿Ni siquiera tienes una red? ¿Has perdido la receta? Es difícil cuando el olvido te lleva. Ok, necesitamos... Esto me dio la medusa. Necesitamos 2 ramas para una red de estas. Ok. Toma, tráenos una mosca linterna rápidamente y te pondremos a punto. Ok, necesito encontrar otra medusa.
La C es para crafting. Fabrica una red pegajosa. Tenemos el inventario. Y tenemos el mapa que... Holy shit, se ve que es enorme. A ver si encontramos otra medusa. Me llevo un par de estas cositas. Vamos a ir recolectando de a poco. Esto no es, ¿no? Esto es fruta amarga. Bueno, la llevo. Seguramente me va a pedir algo luego. A ver si encontramos otra de esas medusas. Que es lo que me falta para hacer la red. Esta. Guarda. ¡Wow! Tiene ataque de área el cabrón. Bueno, no es un enemigo difícil. Eso sí, no sé si vamos a encontrar pulgosos aquí abajo. Esto. Son como unos capullitos y el cerebro me da también. ¿Y esto qué es lo que es? ¿Agua? No. Esto parece... Wow, 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 tranqui, tranqui. ¿Me fue bajando vida o fue lo que me atacó el enemigo? Acá está. Ah, tenemos que hacer esto, ¿cierto? Ok, tenemos la redecita. Ahora, ¿puedo atrapar una de estas? Una. Me van a llevar varias, ¿no? ¿Serán cabronas? 2 3. Ok, a ver si me enseñas en la linterna. Lo que tienes en tu mochila es una mosca linterna. Tal vez todavía haya esperanza. Ok, nos enseñó a hacer... Ah, cáscara de... Ok, de estos y las moscas necesitamos. Perfecto. Ponla en una linterna, así dejarás este asfixiante humo. Cuidado con los fantasmas de humo, intentarán apagar tu luz. Don't bench. No sé qué en otro idioma. Ok, ok. Vamos a crear una. Puedo crear otra. Me voy a crear 3. Porque me pinta que esto va a tener durabilidad. Bueno, por ahora... A ver, voy a quitar la linterna porque ahora no la estamos usando, ¿no? Sí, tienen durabilidad las cosas. Esto se está echando a perder. Esto también, esto también. Quizás haya receta de comida para el tema de la curación. A ver si... Shit. ¿Las puedo agarrar las cabronas? ¿Me las puedo comer así sin más estas frutas o no? Sí, y te va curando. Vamos a tratar de agarrar siempre de estos bichos. Este era el lugar donde aparecimos. Por aquí abajo había un lugar donde era para guardar. Ahí. Un gozo para dormir. Otra ficha. Un gozo para dormir. Ayuda a pasar el tiempo. Ah, mira, ok. Perfecto. Pulsar espacio para usar. Tubo de viaje. Ok, son teleport. Guardamos partida. Guardamos partida súper rápido. Montículo, esto no puedo agarrar nada. A ver si encontramos a otro loco que nos diga algo distinto. O quizás necesitamos pasar la primera noche porque no tengo ni idea. ¿Para dónde tenemos que ir? Tenemos el mapa. Hemos visto uno, pero parece que nos pasamos a 3. A 2 más. 3 en total. Ok, después de 7 años, emprender la búsqueda de encontrar a tu hijo. A ver, si no quedaba otra por el tema del sacrificio, bueno, pero el mismo día trata de colarte por el templo, ¿no? Acá hay una olla, perfecto. Empezó a sonar...
Algo. Wow, 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 wow. Para. Eso es. Ok. Y con esto. Eso es el humo. Dijo que tendríamos que tener cuidado con los... Acá hay más medusas. Esto las vamos a tratar de matar porque necesitamos de su material. A ver si alguno me da alguna receta para hacerme un arma. Esta está muerta. Guarda. Esta me dio un cerebro distinto, como morado. ¿O será porque es a la noche cuando sale morado? Porque era como... Sí, morado. Porque teníamos otro, este. No sé si cambian a él, pero bueno, por las dudas. Acá hay otro loco. ¿Tienes una linterna? Oh, qué alivio. T para equipar y desequipar. Ok. Parece que tienes mucho que aprender sobre la supervivencia. Así que aquí va una sugerencia. Usamos cuero de receta para entrenar a nuestros jóvenes para el trabajo. Las recetas están escritas en tinta secreta, la cual se desvanece rápidamente. Si quieres revelarlas, frota los cueros con zumo de fruta amarga. Fruta amarga. He marcado un cuero de receta en tu mapa para que lo compruebes. Ok, algo del oso. Ese peluche que lleva es fascinante. ¿Puedo verlo? Pues sí. Ah, pero no me deja. Quizás necesito hacer lo otro. Necesito hacer una receta. Por acá estaba la olla. Cole. Pero primero... ¿puedo interactuar con la olla de alguna manera? Olla. Ahora. Vamos a hacernos de esto. Ok, 3 solamente me alcanzó. Por cierto, linternas. Tenemos 2 más. Esta está... No llega a la mitad. Creo que alcanza una linterna por día, ¿no? Aunque podríamos usar esto. Dormir. Es el momento de dormir, una siesta. Espero que este lugar sea seguro. Pues sí. Con la linterna puedo dormir. Oh, nice. Y aparecemos de día. Ah, pero era un consumible. Desaparece el... Oh, holy shit. Bueno, no importa. No sé el tema de... del loot, si es aleatorio o qué. Este sigue saliendo el peluche. Sí, puedo verlo, sí. Pero no me deja, no me muestra. El mapa, cierto, aquí me mostraba el cuero para aprender una receta nueva. Wow. Ok, parte de hielo. Guarda con eso. Pantano profundo. Esto. Cuero. Es una piel estirada. Creo que hay algo escrito, sí. Utilizamos lo que preparamos y desbloqueamos una nueva receta. ¿Qué es lo que es esto? ¿Como una armadura? Jubón de piel. 5 de piel, 5 de esto y huesos. Huesos no hemos visto en ningún lado todavía. Acá podemos guardar. Y aquí tenemos un teleport que necesitamos 3 monedas. A ver, no lo voy a activar a este porque está directamente súper cerca, pero... sabemos que son portales. A ver, vamos a tratar de encontrar... cerditos. Estos son los cerditos... sí, que decían... Holy shit, ¿qué fue eso? Puerco. Ah, te lanza espinas, cabrón. ¿Y qué me da? Carne, espina, piel. Wow, tranqui. A ver, las espinas me imagino que van a servir para algo. Quiero hacerme un arma, cabrón.
En vez de darle a puñetazo a los bichos estos. ¿Qué están haciendo esas medusas? Holy shit, ¿qué están haciendo? ¡Ay, salió corazoncito! Y ahí salió otra medusa. What the fuck. Ok, me llevo la piel. Ok, de esto no encontramos huesos. No sé en qué parte vamos a encontrar huesos. Quiero encontrar otro aldeano. Ahora que ya hicimos esa receta, a ver si me dice algo del peluche. Ahora. Un niño perdido. Hay una niña salvaje que vive no muy lejos de aquí. Necesitas cruzar el páramo helado al sur de aquí para llegar hasta ella. Pero ¿cómo lo puedo cruzar si apenas entro me congelo? Pero si vas vestida así seguro que mueres congelada en el hielo. Deberías consultarlo con los maestros. Han estado por aquí hace no mucho. Mira, voy a mostrarte dónde encontrarlos en tu mapa. Cortamos mapa. Ok, están aquí abajo. Marduk, sacerdote de huesos. Uy. A ver, acá. ¿Qué? ¿Un habitante del supramundo aquí? Marduk, idiota, ¿no dejaste bloqueados los controles del teletransportador? Sí, los bloqueé, y me ofende la presunción de negligencia. No se me ocurre otra razón por la que haya podido suceder esto. Oye tú, Sachi, ¿no es así? Vuelve ahora mismo por donde viniste. Smoke, Marduk. ¿Estos son los sacerdotes que están en la superficie con nosotros? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué es este lugar? Pero tienen otro nombre aquí. Eso no es asunto tuyo, no tienes derecho a estar aquí. Quedarte más tiempo sería muy peligroso para ti. No puedo volver, la máquina está rota. ¿Rota? Imposible, ha funcionado sin problemas durante siglos. Puf, tú ocúpate de esta muchacha, Marduk. Yo tengo otras cosas que hacer. ¿Quieres guardar? Pues sí. ¿Y se fumó? ¿Y a ver qué me dice este? Mi ardiente colega nunca pensó las cosas demasiado. Imagino que has profanado el santo templo colándote furtivamente como un ladrón. No tengo la menor idea de cómo has activado el teletransportador. Pero es irrelevante porque no puedes regresar a la superficie. Roto, ¿no? Yo mismo bloqueé los controles del teletransportador. Permitirte escapar después de ver este lugar sería una locura. Toma, fabrica un arma y puede que sobrevivas a la fauna local. Ok, por fin un arma. Garrote con púas, perfecto. Las púas de los cerdos y un par de ramitas. Las púas pueden obtenerse de los puercos que recogen el pantano. El árbol solar enseña que incluso a los necios se les debe conceder una oportunidad para luchar. Ok, vamos a crearnos una armita. Me voy a crear dos porque ya veo que las cosas tienen durabilidad, así que... Nice. ¿Y ahora qué me dice? Genial. Crea un arma es un comienzo, por lo menos. Consejo, varios artículos, armas incluidas, se pueden reparar y mejorar a través de su menú de inventario contextual. ¿Te has topado ya con los fantasmas de humo que infestan este lugar? Mis estudios sugieren que los Drear tenían en el pasado una manera de ahuyentarlos. Y creo que la receta se encuentra en algún lugar del páramo Corazón Roto. Nueva receta, kit de frotado. Papel de melaza, pólvora negra, hueso. Hueso no sé de dónde podemos obtener. Puede que necesites este equipo para tomar impresiones de la piedra de la receta. Ok, y del peluche. Buscas a tu hijo en el pantano de los salvajes. Un esfuerzo inútil. Sacrificaste a tu hijo como buena madre devota. ¿Por qué buscarlo ahora? Sí, después de 7 años, como dije al principio. Tendrás que cruzar el páramo, como puedes ver en tu mapa. Ok. Oh, me dio unas botas de piel. Necesito piel y esto que encontramos de las medusas. Perfecto. Usa estas botas de piel para atravesar el hielo o perecerás rápidamente. No te obstaculizaré en tu búsqueda, pero no me molestes más. Recuerda guardar tu progreso, bla 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 bla. Ok. Por aquí tenemos que ir. Pantano de los salvajes. Aquí está la parte de hielo. Activamos este portal. Pues let's go. Lo que sí, me quiero asegurar de que tengo linternas. Eso es importante. Tenemos esto por si encontramos recetas.
Tenemos 2 armas. Esto se va echando a perder. Muchas cosas se echan a perder, por lo que estoy viendo. A ver qué me dice la Q. Fabrica botas de piel, cierto. Me había olvidado. Botas de piel. Esto lo podemos fabricar ahora mismo. Esto me faltaría hueso, pólvora, que no sé dónde lo obtengo. Y esto ya casi lo podríamos fabricar. Me faltaría los huesos. Voy a juntar un par de musgos más, por si en la parte helada encontramos los huesos. Y esto lo puedo... Ahora que tengo arma... No. Necesito... algún tipo de pala o algo así. Ok. Ya tenemos los 3 musgos que faltan por si encontramos los huesos. A ver, ¿cuánto daño le hacemos a las medusas ahora? Guarda. Oh, una ficha. Guarda. Shit. No, Sachi. Uf. Ok, esto me lo llevo, esto me lo llevo. Parece que los cerebros cambian de las medusas a la noche. Wow, 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 no tengo equipada la... Shit. Tengo equipadas las botas, ¿no? Sí, sí, las tengo. Ah, pero este no es la parte de hielo. Esto es como, no sé, brea, aceite, boca de aceite, sí, sí. Algo así. Paramos corazón roto. Aquí tenemos una piedra. Los grabados están demasiado gastados como para leerlos. Necesito hacer una impresión. Ay, ¿cómo era esto? Necesito papel de melaza, huesos y pólvora negra. No tengo nada. ¿Esto qué es? El silbato suena cuando los Dream empiezan a... o terminan su turno. Acá hay huesos, ¿eh? Acá tenemos huesos, gente. ¿Esto es una mina? ¿En serio? Esto no lo puedo romper. Hay que tener cuidado, hay minas por acá. Y ahí hay otro tipo... Es como una avispa esta. Wow, wow, wow. ¿Y ese bicho? ¿Qué dice? ¿Topo? ¿Qué? Topo abisal. Tal vez pueda desenterrarlo con algo. Aunque necesitamos alguna receta para encontrar... para desenterrar objetos. Acá hay más huesos. Agárralo. Pila de huesos. Vení, vení. Agarra esto. Agarra el bicho. Nice. Ok. Suena el silbato. Vamos a ponernos en la linterna. Qué putada que el gofo ese que encontramos era un consumible. Ok. Ya las medusas están distintas también. ¿Las avispas de noche nos van a dar otra cosa? Por las dudas. A ver, quiero atrapar alguna. No, parece que son idénticas. Lo que sí, este tipo de medusas cambian algunas cositas, el loot que nos da. Me llevo un par de estos champiñones locos. Guarda con la mina. Por suerte no nos atacan los bichos estos. Por el momento. Acá hay más huesos. A ver, huesos. Necesitaba huesos para... banco. ¿Necesito hacer un banco? Ok, tenemos que encontrar la receta para hacer un banco de trabajo. Necesitaría pólvora y papel de melaza para ver lo que dice ese... ¿Qué receta encontramos ahí en esa piedra? A ver el mapa. Estamos... bueno, no estamos muy lejos. Estamos por aquí cerca. Bueno, bueno, tranqui, tranqui. A ver, poner arma. Pantano de los salvajes. Otra fichita, perfecto. Otra ficha más, nice. Esto me gusta. Este es distinto. Fantasma del humo. Estos fantasmas hay que tener cuidado, me parece, ¿eh? What the fuck. Wow, te aturden y todo. Holy shit, no estamos preparados para pelear con estos bichos. Ni en broma. No traigas a tus enemigos aquí. No sé luchar. Criaturas hostiles, aléjalas de mí. Ok, ok. Nos vamos, nos vamos. Tranqui, loco.
Esto es cierto que nos daba vida, ¿no? Esto, 1, 2, 3. Bueno, pero es nada. Otro de estos cerdillos. Ok, los fantasmas del humo son jodidos que te cagas. Este no me dice nada. Ok, acá hay un... Casa de la niña salvaje. Esta es la niña que nos había nombrado uno de los habitantes, ¿no? A ver qué nos dice. Consejo, para evitar que los recursos se echen a perder, cocínalos o almacénalos en un baúl. Ok, no tengo llave para abrir esto. Y aquí no tengo nada para cocinar en este momento. A ver qué me dice la niña. Bonito colgante. Se parece a mi bastón luminoso. Te protege del humo... ¿Te protege del humo como hace mi bastón? No. Se solía iluminar, pero se ha roto desde que llegué aquí. Si no las velas, al final el humo te atrapará. El humo es la razón por la que los Dream son tan espectrales y están tan confundidos. Yo solía ser uno de ellos, pero encontré este bastón en el páramo. Aclaró mis ideas y poco tiempo después huí. ¿Huí de qué? ¿Huiste de qué? De los hornos, por supuesto. Me tenían trabajando como deshollinador. ¿Deshollinador? No sé de qué. Pensar es complicado cuando estás confundido por el humo. Así que haces lo que te digan. Mira, puedo ayudarte a arreglar tu colgante, pero necesito un favor. Un puercoastilla viejo y gordo rompió las palancas de tótem de mi banco de trabajo. No puedo ir al pantano a repararla con los maestros pululando alrededor. Los maestros son los locos estos que estaban de arriba, pero están ahora aquí abajo y dijeron, bueno, haz lo que vos quieras, pero no nos molestes, ¿no? Creo yo. Pero a ti te dejan pasar. Así que tal vez tú puedas reparar esas dos palancas. ¿Eso qué implicaría exactamente? Depende de cómo estén de rotas. Probablemente lo descubras por tu cuenta. Pero una de las palancas tiene una enorme colmena de avispas de la melaza junto a ella. Ok, necesitamos algo de melaza, recuerdo. Así que quizás te vendría bien crear algunas bombas de gas antes de ir. Bombas de gas. Ok, tenemos el cerebro este de las medusas de la noche, pero nos faltaría la pólvora. ¿Cómo obtenemos pólvora? No tengo ni idea. Si necesitas conseguir pólvora, machaca unas pocas luciérnagas. Ok, las avispas estas no dan pólvora. Nice. Las avispas pueden ser bastante molestas si no las gaseas primero. ¿Quieres guardar? Nice. Antes de irme, muchacha. Esto, agua pura. Venga, es gratis. Vamos a guardar. Acá hay un banco de trabajo, pero no lo podemos utilizar. ¿Y dónde están? Ok, estos son los dos tótem. Quiero ver, puedo crear uno de pólvora solamente. Bueno, pero nos alcanzó justo para bomba de gas. Por 5 encima, perfecto. Tendremos que ir a buscar un par de avispas más. Esto lo puedo hacer en el banco. Y esto... También necesito pólvora para esto. Ok. Y esto... ¿Qué me desbloquea? Polvo fijador por 3. Nuevas recetas. Restaura la salud de tus almas desgastadas. Papel de melaza. Bueno. Algo para reparar las armas. Que a ver. Ahora son super... Avispa de la melaza. Ok, acá necesitamos tirar esa bomba, me imagino. La pregunta es cómo equipar. Ahí va. Ahí va. ¿Y le puedo dar de alguna forma? ¿Las puedo agarrar? Wow. ¿Me está bajando vida o algo? No, no. Wow, la linterna. Shit. Se me había acabado el uso. Y la red se rompió. Mierder.com. A ver. Granadas hay.
Ahí, ahí. Ponete la red y agarralas. Perfecto. ¿Puedo llevarme esto? Me está bajando vida, ¿no? Ah, es que me aplicaron veneno. A ver, ¿me puedo curar de alguna forma? ¿Puedo? No. Shit, me equivoqué. Wow, 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 wow. Vaya liada que estoy armando. Esto me lo llevo, que esto es bueno. Uy, encima está el fantasma ese. Árbol de melaza. ¿Cómo obtengo corteza de este árbol? O al menos que más adelante desbloquee algún tipo de hacha, ¿no? Hay otra. ¿Me quedé sin bombas? Me quedé sin bombas. Holy shit, te revientan los cabrones. A ver, ¿me puedo comer uno de estos? Eso sí, me cura bastante y me da defensa. A ver, vamos a tratar de ir primero a la otra palanca. Que ya vimos que esa era de las avispas. Decía que una tenía nomás, así que... A ver, algún objetito por acá. Gratis, nada, ¿no? Igual acá hay otra cosa para... Otra receta. Guiso de fruta amarga y cerdo. Ok, una receta de comida para la curación. Este tótem. Ok, una flamita. Nada más. Se me acabó justo la linterna cuando sonó, ¿no? ¿Sí? Ah, no. La desequipó solamente. Ok. A ver, necesito volver a la parte de hielo. Agarrar un par de esas avispas para hacer bombas. A ver, cerdito, no me toque las bolas, venga. Please. Esto de alguna forma van a servir para algo. Pero más adelante, me imagino. Esto tampoco lo podemos minar en este momento. Eso no me interesa, me interesan las avispas. Así podemos hacer pólvora. Acá hay una. Encima me pide dos. ¡Wow! Lo toqué sin querer, ¿no? Porque ni cuenta me di. Bueno, ya que está, me llevo una de estas. Si es que puedo. Ahí va. Porque ¿cuántos bichos tenemos? Bueno, en linterna todavía tenemos uno y pico. Tenemos dos bichos. Eso me interesa. Esto me interesa. Vení, vení, avispa. Shit. Serán cabronas. Van muy rápido. Ahí viene. No. Bueno. Eso sí. El hueso también. Me lo pide para varias cosas. Así que me lo llevo. Vamos. ¿Y que se me rompió la red ya? Holy moly shit. No tengo ramas ahora. Ok. Esto podemos hacer. 1, 2, 3. Ahora necesito papel de melaza. Y necesito... Nada, el banco de trabajo para hacer estas dos cosas que quería ver. Necesito ramas que no tengo. Parece que uno tiene todos los objetos, pero se van en nada. Y más si tienen durabilidad. Pero, a ver, muchacha, ¿podés agarrar el hueso? Gracias. Guarda. Guarda con el petróleo, aceite, lo que sea esto. A ver si encontramos ramitas por acá. Eso. Esto me interesa. Esto para curarme también. Guarda con las espinas de los cerdacos esto. Además me viene bien su piel y su carne también, me imagino. Eso sí, no vi... Wow. Capaz que necesito encontrar alguna receta para trabajar su carne. Para cocinarla. Casi me da.
Listo. Me llevo todo. Ok, a ver. Voy a fabricar una de estas, que es importante. Una red. Una linterna más por las dudas. Y ya estamos. Guardar la linterna. Necesito... ¡Wow! Serán cabrones. ¿Esto me lo puedo comer así sin más? Sí, me lo puedo comer así sin más. Pero si las cocinamos se ve que hacen mejor. Maneja con cuidado abejas de la cara después de liberar. Ok. Esto me cura más o menos. Ahí. La pregunta era, ¿dónde estaba? Aquí mismo. Está el... Ah, ¿no lo podemos romper al panal? Ahí me dio... ahí me dio eso de melaza que necesitaba. No, 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 no. Shit. Guarda, guarda, guarda. ¿Las puedo matar? ¿Me dan algún recurso? Sí, me dan sus aguijones. Acá hay más de esto de melaza. ¿Dónde está la palanca esta? ¿Qué me pide? Parece que necesita un trozo de madera para hacer de palanca. Ok, ¿no tengo madera? ¿Cómo que no? ¿Una rama así sin más? ¿Pero qué madera necesita entonces? Ahora sí, una madera así sin más. Pero no sé por qué no estaba funcionando. Ahora, pongo en inventario. ¿Esto lo puedo hacer? Ya lo vamos a hacer. Voy a ir a ver si... No voy a crear otro kit, total. Vamos a desbloquear la receta esa donde en la parte de hielo, que parece que es bastante importante. Estas cosas hay que reventarlas de vez en cuando porque nos dan moneda y varias cositas por lo que veo. Va, las fichas estas que nos sirven para abrir los teleport. Ok, vamos hasta la piedra, vamos a marcar lo que dice. Wow, wow, wow. ¿Se hace de noche? ¿Ya? Bueno, ok. Igual ya lo tenemos hecho esto prácticamente. Espero que no haya ninguno de esos espíritus por acá cerca. Holy shit, esta medusa pestosa. A ver, ¿esta medusa en la parte de hielo nos dará algo distinto? Ya estamos en la piedra. Pasamos esto. Ok, polvo de purpurina. Meh. Yo pensé que iba a ser algo más relevante. Guarda con esto. Ok, bueno, a ver, quizás sí es relevante. No, me equivoqué. No tengo red. Así es, acá está. Estas hay que agarrarlas, son muy importantes. Y el hueso también. Hay muchísimas cosas que se van echando a perder. A ver, vamos a volver directamente con la niña. Y a ver qué nos dice. Ya reparamos las dos palancas que nos pidió. Y supuestamente a cambio nos iba a ayudar a reparar nuestro colgante. A ver si nuestro colgante ilumina. Capaz que no necesitamos andar con la linterna. No lo sé. Oh, guarda, guarda, guarda. Me vio, creo que me vio, sí. Sí, sí, sí. Esquivar, esquivar. Esquivar, muchacha. Esto te debe reventar. Debe ser durísimo ahora al principio. Hasta que no tengamos una buena arma, pasando de ellos. Era por acá, ¿no?
Acá está el banco. Sí, aquí está. A ver qué dice. Mi banco de trabajo funciona de nuevo, gracias. Eres muy amable. Quiero que tengas esto. Es un arma mejor que ese viejo palo. Oh, un machete de hueso. Necesitamos hueso y piel, perfecto. Y si una se rompe, no dudes en hacer más en mi banco de trabajo. Perfecto. Elige favorito en el menú contextual del arma para añadirlo a la lista de favoritos. Puedes usar rueda de ratón, bla 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 bla. A ver qué más nos dice. ¿Has vuelto? ¿Necesitas usar mi banco de trabajo? O te prometí que arreglaría tu colgante, ¿verdad? Pero ya te he dado una recompensa por el banco de trabajo. No seas cabrona, niña. Me habías dicho que ibas a reparar mi colgante, no que me dieras esa arma. Hagamos esto. Arreglaré tu colgante si me traes dulces. No he comido ninguno en años, pero encontré una receta para ello. 3 frutas y melaza. Perfecto, ahora te hago dulces. Necesitarás conseguir algo de melaza de las avispas de la melaza para ello. La forma más sencilla es derribar su colmena usando las bombas de gas. Si me traes frutas amargas confitadas, podemos ser amigos, ¿verdad? Ok. A ver, primero vamos al banco de trabajo. Aquí en el banco de trabajo podemos hacer esto. Que me imagino que es una armadura. Me dio un logro desbloqueado, bricolage. Esto lo podemos hacer en la olla que tiene aquí directamente, porque tengo las dos cosas. Nice. Y a ver qué me dice ahora. Ah, mira, ya equipa la armadura directamente, está guapo. ¿Tiene fruta amarga? ¿Confitada? Ya nadie la hace. ¿Me das un poco, por favor? Te damos la... Wow, fruta amarga confitada para mí, gracias. Ñam, ñam, ñam. Sniff. ¿Por qué eres tan amable? Nunca nadie es amable conmigo. Ojalá hubiese sido mi madre de adopción en lugar de ese viejo y malhumorado artesano. Puesto a que has sido tan amable conmigo, te ayudaré a arreglar tu colgante. Era hora, niña, ¿no? Has gastado todo su poder, pero es fácil de recargar. En primer lugar, tienes que beber esto. Está hecho de... a partir de moscas linternas machacadas. Ahora sostén el colgante y concéntrate mucho en él, ¿de acuerdo? Canaliza toda su energía de luz que acabas de beber para colgarlo. Ok, apareció otra bafita. Eso debería protegerte del humo mucho mejor. Puesto que confío en ti, perdón, aquí tienes algo más. Botas de herejes. Fábrica. A ver, piedras de azufre, caparazón de... placas de acero, ok, hay... para minar y todo aquí. Encontré esta receta en el páramo junto con mi bastón. No sé para qué sirve o cómo crearlo, pero... bueno, solo tengo la sensación de que podría serte útil algún día. Tu colgante replelerá el humo automáticamente siempre y cuando tengas luz en tu barra de luz. Ok, y si esto lo quito. También puedes utilizar la luz para protegerte de manera activa en batalla usando F. El blindaje activo proporciona protección completa contra ataques, pero drena rápidamente tu barra de luz. Ok, si quito esto, podemos andar igual, pero va bajando. Ok, entiendo. Y si mantengo la F, hace como un escudo protector antes de que me ataque alguno de esos bichos. Entiendo. Me imagino que aquí no podemos hacer esas botas. Decía como fábrica. Sí, en fábrica. Pero podemos hacer el nuevo machete. Que pinta de perlas. Tenemos armadura nueva, tenemos arma nueva. A ver qué me dice la niña ahora. Gracias por arreglar mi banco de trabajo. Vuelve a usarlo cuando quieras. Ya sabes, tu colgante aún no brilla demasiado. Eso ocurrirá si te empiezas a sentir perdida y confusa. Toma esto, te ayudará con eso. Es mi propia receta. Ok, esto me imagino para recargar la luz. Esta, cerebro, moscas y musgo. Simplemente ten cuidado con los fantasmas de humo. Odian las cosas brillantes. Oye, ahora que somos amigos, ¿puedo ver tu peluche? Pues sí.
¿Cuál es el nombre del juguete? ¿Potty? Qué divertido. Sé que pertenece a tu hijo, pero has sido tan buena. Tuve que abandonar mi muñeca cuando escapé de las minas. ¿Podrías quedarme con Poggy, por favor? Solo un ratito. Puedes quedarte mi cubo rompecabezas a cambio. Se los robé a mi padrino el artesano. Es muy inteligente, probablemente sepa dónde está tu hijo. Supongo que te lo dirá si le llevas este cubo. El problema es que no sé dónde podría encontrar al artesano. Deberías preguntarle a los recolectores que llegan a Moelgrin. Hay un chatarrero que lo sabe todo sobre todo. Seguro que te puede ayudar a encontrar al artesano. Ok, ¿y eso me lo indica en el mapa? Pues me pinta que no. A ver, he estado prácticamente... ¡Wow! Se fue la hora. He estado prácticamente una hora en esta parte nomás. Y el juego es grande que te cagas. Y no sé si es solamente este mapa o de acá nos lleva a otros lugares. Porque por lo que dice hay fábricas de donde escapó y demás. Aldea Moelgrin. Ahí es donde vamos a ir en el siguiente video, pero ya vamos más que suficiente. Así que vamos ya a guardar partida. Por acá no hay, antes de guardar partida no hay... Esto, un teleport. Quiero utilizarlo a ver si funciona, ¿no? Si es lo que yo creo. Este lo tenemos abierto. Y me manda directo, ¿no? Al otro punto. Pues sí. Aquí es donde empezamos, el pantano profundo. Ok. Vamos a guardar partida, vamos a dejarlo por acá, gente. Está siendo bastante guapo. Se me pasó la hora volando, ni cuenta me di. Va a ser un pelín largo el video, pero bueno. Chicos, espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.